Dice una leyenda que una mujer anciana en el límite del pueblo, solamente con sus manos, te toca y te llega al alma, te sana de enfermedades, te cura el alma, pero ojito, también te puede llegar a hacer mucho daño, dice una leyenda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Bueno, pues vamos a hablar de la imposición de manos. Es una práctica bastante antigua. Hay gente, se practica en bastantes corrientes espirituales, con diferentes metodologías. Por ejemplo, la imposición de manos jamás tocará el cuerpo. Si ya te masajean el cuerpo o te tocan el cuerpo, no te están haciendo una imposición de manos. La imposición de manos siempre va a trabajar sin el tacto. Es un método con el que suelen trabajar muchos practicantes chamánicos. También suelen practicar mucho esto las personas que trabajan con el Reiki o son reikistas. También lo suelen hacer mucho los curanderos. Dentro de la religión católica yo aprendí a hacer la imposición de manos. Me guiaron. Supuestamente, según mis creencias, no todo el mundo puede hacer una imposición de manos. ¿Por qué? No es que dependa de un don, sino tienes que tener un cierto tipo de energía, equilibrar cierto tipo de energías en tu interior. Ni en todo momento puedes hacer esa imposición de manos. Muchas veces, por ejemplo, las personas que son curanderos primero hacen una imposición de manos para saber dónde está la dolencia sin llegar a tocar. Como método de chequeo, vamos a decirlo así, las personas chamánicas trabajan a diferentes niveles energéticos dentro de tu propio cuerpo. Quiero decir con esto que trabajará con los 7 cuerpos que tenemos, sin llegar a tocar el físico. También hay otras cuestiones dentro de Japón que se hacen un mix entre tocar y no tocar. ¿Tienes que saber algunos registros? No, tienes que saber mover desde el plano energético, tienes que llegar a mover el físico. ¿Eso qué quiere decir? Yo he visto como una persona muy cercana a mí hacía su imposición de manos y detectaba todos y cada una de las dolencias familiares y no familiares. He visto también a otra persona que poniéndote las manos en el campo magnético de tu cuerpo, se llegaban a marcar sus manos sin llegar a tocar en tu propio cuerpo. Por lo tanto, tienes que saber controlar cierto tipo de energías y utilizar los diferentes campos magnéticos del propio cuerpo y que influyan a su vez en el cuerpo material. Normalmente la imposición de manos suele ser una persona con un cierto tipo de características. ¿Qué pasa con la imposición de manos? A nivel espiritual, cuando entras en un campo magnético o a cierto nivel con esa persona, tienes que hacer una conexión con esa persona y puedes hacer como una especie como de videncias para saber un poquito cómo esa persona está de afectada. Lo han llevado ahora mismo a algo un poquito más moderno, que estaríamos hablando de las personas que hacen Reiki. En mi vida yo creo que me han hecho 2 veces Reiki. Y la verdad que yo he notado diferencia con una persona y la otra. Por lo tanto, el Reiki podríamos decir que se quedan en las 2 capas más superficiales
de los 7 cuerpos que tenemos o del campo magnético más exterior. ¿Por qué? Porque intentan no ser muy invasivos en tu cuerpo. De la imposición de manos, dentro de lo que a mí me han enseñado y lo que he podido comprobar con cierto tipo de chamanes, pues se trabaja a un nivel muy fuerte, ¿vale? Podemos en un momento dado llegar a estar en alineación de los 7 cuerpos y podemos llegar a equilibrar esa fuente energética. Normalmente el primer contacto con una imposición de manos suele ser a través de cierto tipo de mantras que se suele hacer la propia persona. Vamos a llamarlo mantras por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a mí que me enseñaron a través del catolicismo, había unos versos dentro de la propia Biblia o cierto tipo de oraciones para acceder a través del permiso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la imposición de manos se suele hacer para un diagnóstico y aliviar cierto tipo de dolencias. Pero eso sí, ¿realmente es una medicina en sí misma? No creo que sea una medicina en sí misma. Es como un diagnóstico y como tomarte un paracetamol si te duele la cabeza. Si tienes algo mal, muy mal dentro de ti, debes de ir al médico y esa persona responsable te tiene que decir: vete al médico, hazte X pruebas e intenta llevarlo todo a rajatabla. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con la salud de absolutamente nadie. Normalmente la imposición de manos dentro del tema católico, que es como a mí me enseñaron, hasta cierto punto tienes acceso al plano más material, pero a lo que les interesaba mucho era el plano espiritual. Normalmente en las diferentes fases de la imposición de manos, por donde empiezan es el análisis por la cabeza. ¿Por qué? En el chakra corona. Cuando empiezan por el chakra corona, ahí es donde empieza la conexión real. La imposición de manos es un método de sanación en sí y solamente con... No. Normalmente una persona que te hace una imposición de manos adecuada y buena te va a analizar, te va a hacer un tratamiento y ese tratamiento a su vez te va a hacer un pequeño margen que, por ejemplo, te ve que puedas tener alguna cardiopatía, te puede decir: ¿y por qué no vas y te haces un chequeo del corazón? ¿Vale? Eso es una persona responsable. Pero si es algo a nivel espiritual, esa persona te puede deshacer nudos espirituales, te puede quitar algún tipo de muerto que tengas pegado, te puede llegar a quitar alguna larva espiritual y todo eso claro que se nota en el tema físico, evidentemente. Una persona que hace una imposición de manos, aunque en diferentes religiones, a diferentes niveles se pueden hacer, yo siempre recomiendo que vayáis a un profesional. La imposición de manos es buenísima, pero con una persona que realmente sepa manejar ese tipo de energías. La imposición de manos y el Reiki, que está o ha estado tan de moda, ¿es lo mismo? Sí y no. Sí y no. Por lo poco que sé del Reiki, por lo poco que me enseñó en su momento una reikista, llegas a tener unos conceptos de la energía muy buenos, pero todavía tendrías que trabajar mucho más. Pero bueno, esta es mi opinión. Reikistas del mundo, no os enfadéis conmigo, ¿vale? Yo hago la imposición de manos, yo siempre
hecho estas cositas. Yo lo hago mucho a nivel espiritual y lo hago también porque me ayuda a veces con algún tipo de paciente. A ver, lo adecuado es que esté la persona presente, ¿vale? Cuanto más la persona esté más lejos de ti, ¿eso qué quiere decir? Que si no está de cuerpo presente, pues va a querer decir que vas a poder tratar a un nivel un poquito más externo, no tan interno. La imposición de manos es el método final de la curación de todos los males. No. Volvemos a decir que es una especie de radiografía en la cual la persona que te haga la imposición de manos te va a determinar qué es lo que tienes y hacia dónde tienes que tirar y qué es lo que debes de hacer. En el momento seguramente que notarás un alivio de la dolencia, pero vas a tener que llevar algún tipo de tratamiento. Si es a nivel espiritual y te quita una larva, pues eso te va a afectar en tu cuerpo, lógico y normal. Por lo tanto, la imposición de manos es un método muy bueno. Puede alinear chakras, puede decirte qué tipo de guías tienes. La imposición de manos puede ir acompañada después de una consulta de tarot, perfectísimamente. Por lo tanto, espero que me hayáis entendido todo lo que yo os he querido decir. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo sé que es un vídeo súper cortito, pero nada, dime abajo en comentarios qué es lo que te parece la imposición de manos. ¿Alguna vez te han hecho imposición de manos? ¿Qué método utilizas de imposición de manos? O sea, desde la técnica del Reiki, desde la técnica del espiritismo, desde la técnica... ¿Qué técnica utilizas? Y nada, que un beso muy fuerte, que nos vemos en el siguiente vídeo y yo te dejo un vídeo por aquí. Ah, por cierto, mis redes espero que haberlas puesto antes, pero bueno. Ah, por cierto. Voy a hacer un poquito de spam de mí misma. El día 24 de febrero del 2023, no sé en qué fecha veréis esto, vamos a tener la primera masterclass del año, en la cual vamos a dar protecciones. Pues nada, cualquier cosita, poneros en contacto conmigo en el Instagram de la escuela, que ya sabéis que es Maika's Arts Tarot. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Apúntate a la masterclass porque va a estar muy buena. Y nada, te dejo un vídeo por aquí por si acaso no lo has visto, otro vídeo por aquí por si acaso tampoco lo has visto, y te dejo por aquí una burbujita para que te suscribas a nuestro canal y que nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow.